Jamás imaginé que llegaría el día en que contara esta historia. De hecho, hay momentos en los que desearía poder borrarla de mi memoria, pero cada vez que cierro los ojos, las imágenes regresan, tan nítidas como aquella noche. Todo comenzó de manera inofensiva, o al menos eso creíamos. Mis compañeros y yo éramos adolescentes llenos de curiosidad, siempre buscando algo que nos hiciera sentir que estábamos haciendo algo prohibido, algo que nos diera esa dosis de adrenalina que parece que solo buscas en esa etapa de la vida. Explorar la Deep Web se había vuelto casi una costumbre para nosotros. Cada vez que nos reuníamos en la casa de alguien, veíamos de todo, desde foros extraños hasta sitios que ofrecían servicios inusuales y cosas que uno solo imaginaría en pesadillas. Pero hasta ese día, nunca habíamos visto algo que nos hiciera sentir que habíamos cruzado una línea de la que no podríamos regresar. Esa noche estábamos en la casa de Tomás, cuyos padres estaban de viaje, así que teníamos el lugar solo para nosotros. Éramos 5 en total, amontonados en su habitación, con la única luz proveniente de la pantalla de la computadora. Era tarde, pasada la medianoche, y ya estábamos cansados de los juegos y bromas de siempre. Tomás propuso que abriéramos Tor y navegáramos por la Deep Web. No era la primera vez, y para nosotros ya era casi un juego. Nos reíamos de lo ridículo que nos parecían muchas de las cosas que veíamos, y nos sentíamos invulnerables, como si nada de lo que ocurriera en esas páginas pudiera tocarnos en el mundo real. Después de unos minutos de navegar sin rumbo, Tomás encontró un sitio que nos llamó la atención, algo que no habíamos visto antes. El título estaba en letras rojas, sin ninguna descripción, solo un número. 187. Pensamos que sería alguna broma o una de esas páginas que solo tienen contenido raro y aburrido. Tomás hizo clic, y la pantalla se volvió negra por unos segundos antes de que cargara un video en vivo. Al principio no entendíamos lo que estábamos viendo. La imagen estaba borrosa, como si la cámara estuviera mal colocada. En el centro de la pantalla había un hombre sentado en una silla, atado y con la cabeza inclinada hacia abajo. Alrededor de él, 5 personas vestidas de negro, con máscaras que les cubrían el rostro, como esas que se usan en la construcción o para pintar. Todos estaban en silencio, como esperando algo. Nos quedamos inmóviles, observando sin saber qué pensar. Estábamos a la vez fascinados y horrorizados, pero la curiosidad nos mantuvo pegados a la pantalla. Uno de los enmascarados se acercó a la cámara y comenzó a hablar, pero no se entendía bien. Había un ruido de fondo, como estática, que hacía difícil comprenderlo. Poco a poco, las palabras se fueron aclarando. Nos dimos cuenta de que estaba dando instrucciones para un juego, que según él era sencillo. Al lado de la cámara había una caja con bolillas numeradas. La pantalla mostró una serie de números y nos indicó que eligiéramos uno. Nos miramos entre nosotros, todavía incrédulos, como si lo que estábamos viendo no fuera real, como si fuera una película. Sin pensarlo demasiado, uno de mis amigos, Sergio, dijo en voz alta el número 5, riéndose como si todo fuera una broma. En la pantalla, uno de los enmascarados sacó una bolilla con el número 5 y mostró un papel que decía, «Córtale el cabello». Nos reímos nerviosamente. Parecía estúpido como un truco barato. Uno de los enmascarados se acercó al hombre atado, sacó unas tijeras y comenzó a cortarle el pelo de forma desordenada. Se veía ridículo, pero el hombre en la silla no se movía, como si estuviera sedado o completamente resignado. Era incómodo de ver, pero seguía pareciendo un juego sin consecuencias reales para nosotros. Después de eso, la pantalla volvió a mostrar números, y sin que nadie lo sugiriera, otro de mis amigos, Raúl, dijo el número 7. Esta vez el papel decía, «Píntale la cara». Los enmascarados obedecieron, sacaron un marcador negro y comenzaron a dibujar en el rostro del hombre, riéndose y haciendo gestos exagerados. Era como si estuviéramos viendo un espectáculo bizarro, en el que nosotros teníamos el control. Pero después de esos primeros 2 números, todo comenzó a cambiar. El ambiente se volvió más denso, y aunque aún nos reíamos, el nerviosismo empezó a notarse en nuestros rostros. Decidimos seguir jugando porque, en el fondo, ninguno quería ser el primero en decir que debíamos parar. Éramos jóvenes e ingenuos, creyendo que no era más que un video extraño. Cuando Tomás eligió el siguiente número fue el 3. El papel que sacaron decía, «Dale un golpe».
Uno de los enmascarados se acercó y le dio una bofetada al hombre, tan fuerte que, incluso a través de la pantalla, sentimos el impacto. Se escuchó el sonido sordo del golpe y un pequeño quejido del hombre atado, que apenas levantó la cabeza. Ahí la risa en la habitación comenzó a apagarse. Nos dimos cuenta de que esto no era solo un juego. Nadie dijo nada, pero todos lo sabíamos. Estábamos demasiado involucrados como para detenernos, como si algo nos empujara a continuar, aunque sabíamos que estaba mal. En algún rincón de nuestras mentes, cada uno debió haber pensado en cerrar la computadora y olvidarlo todo, pero nadie lo hizo. Seguimos eligiendo números. Después del golpe, vino el balde de agua. Sacaron un cubo y lo arrojaron sobre el hombre, que se estremeció al contacto del líquido frío. Todo seguía pareciendo un mal programa de televisión, pero no podíamos dejar de mirar. Sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en algo más que espectadores. Éramos cómplices. El siguiente número fue el 8, y esta vez el papel decía algo diferente. Hazle un corte en el brazo. El ambiente en la habitación se tensó de inmediato. Uno de los enmascarados sacó un cuchillo y, sin dudarlo, le hizo un corte rápido en el brazo al hombre. El gemido que salió de su boca fue tan real, tan humano, que por primera vez sentí el horror de lo que estábamos presenciando. Era como si, al hablarlo, todo se hiciera más real, más palpable. Nos mirábamos unos a otros buscando algo, tal vez una excusa, una explicación para lo que había sucedido, pero no había nada que decir. Sabíamos que habíamos cruzado una frontera de la que no se podía volver. Salimos de la habitación en silencio, cada uno regresando a su casa. No hubo despedidas ni bromas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cabeza de aquel hombre rodando por el suelo. Me repetía a mí misma que todo había sido una pesadilla, pero en el fondo sabía que no lo era. Intenté convencerme de que no era mi culpa, que solo habíamos escogido números sin conocer sus significados, pero no podía evitar sentirme responsable. Jugamos con la vida de una persona como si fuera un entretenimiento, y ese pensamiento no me dejaba descansar. Pasaron varios días en los que nadie mencionó lo ocurrido. Todos intentábamos seguir adelante como si nada, pero el miedo siempre estaba presente, oculto bajo la superficie. Cada ruido extraño en la casa, cada figura que pasaba por la calle me sobresaltaba. Empecé a revisar las ventanas antes de dormir y a mirar por encima del hombro cuando caminaba. Sentía que alguien me observaba. Una tarde, uno de los chicos del grupo nos llamó para decirnos que necesitaba hablar de algo urgente. Nos reunimos en un café, y su rostro estaba pálido, con una expresión de pánico que jamás le había visto. Nos contó que había estado investigando lo que vimos aquella noche, y había encontrado algo aterrador. Según él, los hombres del video no eran simples torturadores, sino parte de una red que rastreaba a sus víctimas usando las IP de aquellos que participaban en esos juegos. Nos explicó que, según lo que había leído, aquellos que elegían los números se convertían en los próximos objetivos. Era como una cadena macabra, en la que el espectador pasaba de ser un simple testigo a convertirse en la próxima víctima. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. No sabía si lo decía para asustarnos o si realmente había encontrado algo, pero solo la idea de que esos hombres supieran quiénes éramos me aterrorizaba. Desde esa conversación todo empeoró. El miedo se volvió parte constante de mi vida. Ya no podía estar tranquila en ningún sitio. Cada vez que veía un auto desconocido cerca de mi casa, pensaba que estaban allí para vigilarme. Si alguien tocaba el timbre sin previo aviso, mi corazón latía con fuerza, temiendo lo peor. Dejé de usar la computadora y de ver a mis amigos. No soportaba estar cerca de ellos, ya que cada encuentro me recordaba lo que habíamos hecho. Mis amigos también cambiaron. Poco a poco nos distanciamos, sin necesidad de decirlo. Sabíamos que el motivo era lo que habíamos vivido juntos. A veces me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien estaba en mi casa. Revisaba cada rincón, pero nunca encontraba a nadie. Ese miedo invisible y constante no me dejaba en paz. Las semanas pasaron, los meses también, pero aunque intenté seguir adelante, algo en mí se había quebrado. Había días en los que todo parecía irreal, como si viviera en una pesadilla interminable. Mi familia notaba que algo no estaba bien, pero nunca me atreví a contarles. ¿Cómo explicarles que por mera curiosidad adolescente habíamos visto morir a alguien?
Sabía que jamás lo entenderían. Y, en el fondo, ni yo misma podía entenderlo. Hasta hoy nunca volvimos a hablar de ese video. No sé si lo que nos dijo nuestro amigo era cierto, pero ninguno de nosotros quiso arriesgarse a descubrirlo. Dejamos de entrar a la Deep Web y de reunirnos para explorar esos sitios. Con el tiempo, dejamos de vernos del todo. No sé qué fue de los demás, perdimos el contacto, como si al distanciarnos intentáramos borrar lo que habíamos vivido juntos. Cada vez que pienso en esa noche, un escalofrío me recorre el cuerpo. Ya no soy la misma persona que era antes. Evito los lugares oscuros, las páginas extrañas en Internet, y me volví paranoica. He cambiado de número de teléfono varias veces y nunca respondo a llamadas de números desconocidos. A veces siento que veo sombras en los rincones de mi visión, como si alguien me estuviera observando. No sé si realmente alguien vendrá por nosotros algún día, o si todo fue una forma de asustarnos aún más de lo que ya estábamos. Pero no puedo evitar vivir con ese temor constante. Esta es la primera vez que hablo de lo sucedido, y lo hago más como un grito desesperado que como un intento de encontrar paz. Sé que lo que hicimos fue imperdonable, y que de alguna manera llevaremos esa carga el resto de nuestras vidas. Solo espero que, al contar esta historia, pueda advertir a otros sobre los peligros de la curiosidad desmedida, y esa falsa sensación de seguridad que creemos tener cuando navegamos en el mundo virtual. La Deep Web no es un lugar para satisfacer caprichos ni una fuente de entretenimiento sin consecuencias. Es un rincón oscuro del Internet, donde las reglas del mundo real no aplican, y donde lo que parece ser solo una pantalla y unos clics puede convertirse en una puerta abierta a los horrores más reales y perturbadores que jamás imaginarías. Pensábamos que éramos invencibles, que nada de lo que viéramos podía afectarnos de verdad. Estábamos convencidos de que éramos simples observadores de un espectáculo macabro que no nos involucraba. Pero la verdad es que al entrar en ese mundo, dejamos de ser meros espectadores y nos convertimos en parte de algo mucho más grande y aterrador. Participamos, aunque no quisiéramos admitirlo, y nos dejamos llevar por la adrenalina de sentirnos parte de algo prohibido. Ahora, ese error, esa curiosidad sin límites, nos ha marcado para siempre. Lo que muchos no entienden es que hay cosas que no deberían ser vistas, secretos que no deberían desenterrarse y fronteras que no deberían cruzarse. A veces lo prohibido tiene un atractivo irresistible, pero detrás de ese deseo por lo desconocido se esconde un precio mucho más alto de lo que cualquiera podría imaginar. La Deep Web está llena de lugares donde las vidas se negocian, donde el sufrimiento humano se convierte en espectáculo, y donde un pequeño error te puede convertir en el protagonista de un horror sin retorno. No es solo un espacio donde se oculta lo ilegal, es un pozo sin fondo, donde la moral y la humanidad se desvanecen en la más absoluta oscuridad. No es un juego ni una aventura emocionante, es una trampa disfrazada de curiosidad que te arrastra sin que te des cuenta, hasta que ya es demasiado tarde para escapar. A veces creemos que con apagar la computadora todo termina, que con un solo clic la pesadilla se va, pero hay cosas que se quedan contigo, que te persiguen en tus sueños y que aparecen en cada sombra o cada silencio, recordándote que cruzaste una línea que nunca debiste cruzar. El precio que pagamos no fue solo el miedo constante, sino la pérdida de nuestra inocencia, y la certeza de que en ese momento fuimos cómplices de algo horrible. Esa culpa no se borra, no se perdona, y aunque intentamos seguir adelante, siempre queda el peso de saber que formamos parte de algo que jamás podremos olvidar. No fuimos las víctimas, pero tampoco fuimos inocentes. Y esa es una carga que llevaremos siempre. Así que, si alguna vez estás pensando en explorar ese lado oscuro de la red, detente y piénsalo 2 veces. No hay vuelta atrás una vez que cruzas esa línea. No todo lo que está oculto merece ser descubierto, y no toda curiosidad vale la pena ser satisfecha. Hay lugares que es mejor no visitar, juegos en los que es mejor no participar, y secretos que deben permanecer enterrados en la oscuridad. Porque el precio de la curiosidad sin límites no es solo el miedo, es la carga de haber cruzado un umbral que jamás debiste cruzar. Y eso, créeme, es algo que nunca desaparece. Recientemente recibí una solicitud de amistad que me recordó a una historia, así que decidí compartirla aquí. Esto sucedió después de que ingresé a la universidad, así que tenía 18 años.
Me esforcé por hacer nuevas amistades tras mudarme al campus, y acabé uniéndome a varios grupos con los que pasaba el tiempo, incluyendo a una nueva novia y algunas personas de mis clases con quienes me llevaba bien. Había una clase justo antes del almuerzo, y era común que la gente fuera a la cafetería en grupos de 2 o 3. No era muy exigente con quien compartía el almuerzo, ya que me llevaba bien con casi todos los de la clase, y todos tratábamos de ser sociables. Así que cuando una chica llamada Carolina me preguntó si quería almorzar juntos después de esa clase, no vi ninguna razón para negarme. Charlamos sobre la universidad y cosas triviales, nada memorable, pero ella me pidió que la agregara en redes sociales. Esto sucedió justo delante de Carolina, y noté cómo su rostro se volvió hacia mí de manera abrupta desde un par de asientos más allá. Fue una reacción tan repentina que fue difícil no notarla, y aún la recuerdo claramente. Cuando llegué a casa ese día, Carolina me había enviado una solicitud de amistad. No teníamos amigos en común y no sé cómo consiguió mi apellido. Me sorprendió un poco, pero supuse que simplemente me buscó en las páginas de redes sociales de la universidad y me encontró. Me dio una mala sensación, pero pensé que no había problema. Ella empezó a enviarme muchos mensajes y comentaba en casi todas mis publicaciones. Traté de justificarlo como torpeza social, y eventualmente nos hicimos amigos, aunque no muy cercanos. He conocido a personas peores. Carolina siempre me invitaba a almorzar después de nuestra clase compartida, pero fuera de eso, rara vez pasábamos tiempo juntos en persona. A veces la veía por ahí, pero nunca me esforcé por socializar más allá de lo necesario. Así que la mayor parte de nuestra comunicación era en línea, y solo nos veíamos en grupo. Curiosamente, mi novia también se llamaba Carolina, lo que era algo que claramente le molestaba a la primera Carolina, no a mi novia, quien no le daba importancia al asunto. Es un nombre bastante común. Carolina insinuaba de vez en cuando que mi novia debería cambiarse de nombre, bromeando con que no le quedaba bien. Evidentemente no le agradaba a mi novia, y ya tenía una idea de por qué. Para ese momento era difícil no notar que Carolina comenzaba a insinuar que sentía algo por mí. Traté de no abordar el tema, porque no sabía cómo reaccionar cuando un amigo me hacía una proposición. Además, no estaba interesado en lo más mínimo, incluso ignorando las cosas extrañas que hacía. Carolina no era en absoluto mi tipo. Su forma de vestir y comportarse oscilaba entre una ama de casa de los años 50 y alguien que todavía estaba obsesionado con las princesas, si puedes imaginarlo. Las cosas tomaron un giro incómodo el día de nuestra última clase compartida del año. En lugar de sugerirme que almorzáramos, me llevó al bosque que rodeaba el campus. El sonido de nuestros compañeros de clase se desvanecía mientras nos adentrábamos. Nos sentamos en un banco y me uní a ella. Carolina empezó a hablar sobre cuánto me iba a extrañar durante el verano. Traté de estar de acuerdo, pero no quería estar allí, especialmente porque parecía al borde de las lágrimas. Estaba a punto de inventar una excusa, algo sobre tener planes con mi novia, cuando Carolina se inclinó repentinamente y me besó sin previo aviso. Fue incómodo, por decirlo menos, y me fui rápidamente, contento de no verla por un tiempo. Regresé a la universidad después del verano, mudándome a una casa con mis amigos. Hubo algunos problemas en el grupo, muchas discusiones y preocupaciones triviales, y también rompí con mi novia al comienzo de ese año escolar. Todo esto me hizo replantear muchas cosas. Lo bueno fue que comencé una relación con un chico poco después, y Carolina no estuvo nada contenta al enterarse. Creo que había esperado que, después de mi ruptura, se le presentara la oportunidad de acercarse más a mí, pero eso nunca iba a suceder. Aquí es donde las cosas se ponen inquietantes. En ese momento era bastante activo en Tumblr. A veces hablaba sobre mi vida, aunque principalmente compartía fotos y cosas por el estilo. Un día ocurrió algo extraño. Uno de los blogs que seguía recibió una pregunta con algunas frases que reconocí. Me tomó un momento darme cuenta de que eran tomadas directamente de mi página de información, lo cual me puso en alerta. Leí la pregunta con detenimiento. Alguien estaba pidiéndole a esta persona que analizara una sección de texto de mi perfil, preguntándole qué tipo de persona podría haberlo escrito. Lo que encontré fue como un santuario. Usaba un nombre falso, pero reconocía a Carolina en cada palabra. Su blog estaba cubierto de colores cursis, como rojo y rosa, y había algunas publicaciones sobre sus intereses, pero la mayoría giraban en torno a mí.
Hablaba de cosas que había hecho recientemente, como me contó tal cosa o fuimos a tal lugar, aunque claramente estaba inventando. Había relatos de nuestras supuestas citas, y mencionaba el beso en el bosque como si hubiera sido algo mutuo. También hablaba sobre cómo siempre estaría allí para mí, sin importar quién llegara a mi vida. Eso resolvió otro misterio. Una carta de amor anónima que recibí a principios de ese año. El lenguaje era exactamente el mismo. Lo peor es que también había publicaciones sobre mi novio, pero eran muy desagradables, criticándolo y diciendo que no me merecía. Era una situación sacada directamente de la Deep Web. Mi pareja nunca había sido una persona celosa, lo cual según Carolina significaba que no me amaba lo suficiente. Ese fue uno de los mensajes más llenos de ira y resentimiento que leí. No me gustaba pensar en el tipo de persona que podría escribir de forma tan obsesiva sobre mí. Algo que no tenía sentido al principio era que el blog de Carolina mencionaba repetidamente a su supuesto mejor amigo, un tal Samuel. Ella nunca me había hablado de alguien con ese nombre. En sus publicaciones mencionaba a Samuel con frecuencia diciendo lo buen amigo que era, lo mucho que se divertían juntos y cómo él siempre estaba allí para ella, cuidándola. Me preguntaba si sería un amigo en línea hasta que una publicación en particular hizo que todo encajara. Carolina había subido una foto, diciendo algo como, Samuel me envió esto, sabía que me encantaría. El problema era que la imagen había sido tomada de mi propia página. No fui yo quien se la envió. Claramente la había descargado de mi perfil y después inventó que este amigo ficticio se la había dado. En su mente trastornada, había dividido mi identidad en dos. En su fantasía, yo era tanto su mejor amigo ideal, que siempre la cuidaba como su alma gemela, destinada a estar con ella una vez que superara a mi novio débil y a todas las chicas fáciles con las que, según ella, me rodeaba. Carolina publicaba quejas constantes sobre esas chicas fáciles. ¿A quién se quejaba? Bueno, Carolina tenía una audiencia. Hacía preguntas abiertas sobre mí y sobre nuestra relación y recibía respuestas de sus seguidores. Gente que tomaba lo que decía al pie de la letra, apoyando su narrativa. Muchos comentaban que mi novio no me merecía y que pronto romperíamos para que ella y yo pudiéramos estar juntos. Carolina había construido una versión ficticia de mi vida y la había compartido con sus seguidores, presentándose como la heroína de la historia. Retrocedí en el historial de su blog aproximadamente un mes, aunque no revisé todo lo que había allí. No era mucho contenido, por lo que no sé cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Le envié un mensaje directo a Carolina, confrontándola sobre el blog. No respondió nada. No puedo describir lo perturbador que fue encontrar páginas y páginas dedicadas a mí, con ella hablando de cómo estaba enamorada de mí y cómo se aseguraría de que termináramos juntos, mientras menospreciaba a mi pareja y construía una vida fantasiosa con dos versiones de mí. Y cuando la confronté, actuó como si nada hubiera pasado, cambiando de tema. Carolina borró el blog o al menos lo ocultó bajo un nuevo nombre, pero eso no fue el final. Decidí que no pasaría más tiempo con ella, pero seguíamos compartiendo clases, y ahora me aterraba lo que podría hacer después. Soy una persona algo paranoica, y saber que alguien había estado vigilándome de manera obsesiva durante un periodo indefinido me inquietaba demasiado. Lo siguiente que intentó fue seducir a mi novio. Fue un intento fallido que solo lo hizo sentirse incómodo. Me lo contó inmediatamente. ¿Cuál era su plan? ¿Esperaba que me dijera que me había engañado para que rompiera con él y entonces pudiera estar con ella? No tenía ningún sentido. Cuando eso no funcionó, trató de coquetear con 3 de mis amigos, pero ninguno cayó en su juego. Finalmente, terminó saliendo por un tiempo con uno de mis antiguos compañeros de casa, pero aún así, se aseguraba de enviarme mensajes para hacerme saber que, en realidad, prefería estar conmigo. No, gracias. Carolina se las arregló para seguir presente en mi vida durante todo el tiempo que estuve en la universidad. Hubo un momento en que intenté distanciarme de ella, pero ella respondió esparciendo rumores sobre mí y saboteando una oportunidad profesional en la que había trabajado arduamente. No sé qué más hizo a mis espaldas, pero me di cuenta de que era más seguro dejarla pensar que seguía formando parte de mi vida mientras la ignoraba, en lugar de hacer algo que la enfureciera. Después de graduarme, Carolina seguía queriendo pasar tiempo conmigo, pero ya no tenía que acceder a sus peticiones. Le puse excusas relacionadas con el trabajo, y apenas hablé con ella después de eso.
Casi dejé de publicar en las redes sociales que sabía que ella conocía. Por supuesto, Carolina no se rindió tan fácilmente. Seguía intentando iniciar conversaciones, me pedía que nos viéramos, intentos que yo generalmente ignoraba. No me gustaba pensar que aún me estaba vigilando en línea, pero probablemente lo hacía. De vez en cuando mencionaba cosas que yo había comentado en línea, en lugares donde no debería haber tenido acceso. La última vez que tuvimos una conversación real, Carolina me envió un mensaje de la nada. No habíamos hablado en meses y mucho menos de algo importante. Recordar esa conversación aún me pone la piel de gallina, pero resumiré lo que ocurrió. Al principio, me hizo algunas preguntas sobre cuánto tiempo llevaba sabiendo que era gay. Le conté lo básico, lo que le diría a cualquier persona que preguntara. Pero luego cambió de tema y empezó a hablar de cómo me sentiría con respecto a ella si fuera un chico, de que desearía ser un chico solo para mí. Los mensajes rápidamente se volvieron incómodos. Entró en detalles sobre las fantasías que tenía de nosotros dos juntos. Y de nuevo, hay que recordar que ni siquiera éramos amigas cercanas en ese momento. Nunca lo habíamos sido, y apenas habíamos hablado en años. No puedo imaginarme enviando mensajes así ni siquiera a una amiga íntima, mucho menos a alguien con quien casi no tenía contacto. Intenté decirle que parara con esas tonterías, pero ella cambió de tema. Me envió fotos de ella misma, seguidas por una avalancha de mensajes, 4 o 5 por minuto, demasiado rápidos para que pudiera responder antes de que llegara el siguiente. Básicamente, Carolina me repetía lo que yo le había contado sobre mi vida y mi pasado apenas unas horas antes, como si fuera su propia historia. Me relataba esas cosas como si le hubieran pasado a ella. Parecía estar tratando de absorber mi vida, de apropiarse de mis experiencias, como si mi historia fuera parte de la suya. No volví a hablar con Carolina después de eso. Ignoré todos los futuros intentos que hizo por contactarme, y finalmente, la eliminé de mis redes sociales que en ese momento estaban casi inactivas, lo que significaba que eran su única forma real de seguir vigilándome. Pensé que finalmente había terminado con todo esto. Pero hace unos días, me envió una nueva solicitud de amistad. Ahí está, sin respuesta porque sé que si la elimino simplemente enviará otra. Carolina y yo nos conocimos hace casi 12 años. Esto es solo un resumen de lo más destacado y, aún así, solo cubre lo que sé con certeza. Estoy segura de que muchas más cosas sucedieron a mis espaldas. Soy lo que algunos podrían describir como un ermitaño moderno. He pasado los últimos 5 años de mi vida completamente aislado del mundo exterior, recluido en mi pequeño y sencillo estudio. Sé que para algunas personas, esto podría resultar claustrofóbico, algo insoportable incluso, pero para mí es profundamente reconfortante. Este apartamento pequeño es todo lo que tengo, y es lo suficientemente reducido como para estar al tanto de todo lo que ocurre en él en cada instante. Sé que todo lo que sucede aquí, en este pequeño espacio, es algo que puedo controlar. Aquí me siento seguro y protegido, apartado del bullicio y el caos que existe fuera, al otro lado de la ventana, la cual siempre mantengo cerrada y oculta tras pesadas cortinas. Es mi manera de no permitir que el mundo exterior interfiera en mi vida. Esta es la vida que he elegido y la que ahora me da paz. Pero no siempre fui así. Hubo un tiempo en que era simplemente un niño común, nada fuera de lo común, con una familia que me ofrecía todo el cariño, la protección y la atención que necesitaba. Recuerdo que cuando era pequeño, vivía en una casa grande y hermosa junto a mis padres y mi hermano mayor. Aunque mis recuerdos sobre mis padres no son tan claros como me gustaría, puedo decir con certeza que nos amaban profundamente a mi hermano y a mí. Nos daban lo que podían, nos cuidaban, se aseguraban de que estuviéramos bien. Sin embargo, a pesar de todo el amor que sentíamos por parte de ellos, mis padres siempre estaban muy ocupados con sus trabajos. Sus ocupaciones les dejaban poco tiempo para compartir con nosotros, para estar presentes de manera constante en nuestras vidas. Aunque su ausencia no significaba que no nos quisieran, sí significaba que pasaban mucho tiempo fuera de casa, y ese tiempo que no compartían con nosotros a veces era difícil de llenar. Sin embargo, se esforzaban por ofrecernos una vida cómoda, llena de las cosas materiales que necesitábamos para sentirnos protegidos, para que no nos faltara nada. Mi hermano, por otro lado,
Lo recuerdo perfectamente. A diferencia de mis padres, él estaba presente, siempre cerca, siempre disponible cuando lo necesitaba. Él era considerablemente mayor que yo, y casi siempre fue él quien se encargaba de cuidarme. Mis padres trabajaban hasta altas horas de la noche, por lo que no había nadie más que él para asegurar que estuviera bien, que no me quedara solo en casa. Recuerdo cuántas veces comí la comida que él preparaba en lugar de la que hacía mamá. Era una rutina normal para mí, algo que nunca me pareció extraño. Pero con el tiempo, me di cuenta de que mi hermano estaba sacrificando mucho de su tiempo para poder estar conmigo, para cuidarme, cuando en realidad él también necesitaba vivir su propia vida. Como adolescente, debió haber sido frustrante tener que cuidar a un niño pequeño en lugar de pasar el tiempo con sus amigos, con su grupo, con las cosas propias de su edad. Sin embargo, a pesar de esa frustración que probablemente sentía, nunca me lo demostró. Jamás me reprochó nada, ni me hizo sentir que mi presencia fuera una carga para él. Al contrario, siempre me mostró paciencia y compasión, como si fuera algo natural para él. Y aunque a veces me preguntaba si esto era realmente lo que él quería, nunca me culpó por ello. Por todo esto, le agradezco en silencio cada sacrificio que hizo por mí. Me hacía todo lo posible para no ser una molestia, para no interrumpir sus momentos de descanso, para que su vida fuera lo más normal posible, sin que tuviera que cargar con más de lo que ya cargaba. Aunque era muy joven, siempre fui consciente de sus sacrificios, de lo que hacía por mí, de lo que estaba dejando de hacer para poder cuidar de un niño que no era de su responsabilidad. Y aunque en aquel entonces no comprendía completamente lo que esto significaba para él, con el tiempo lo entendí y empecé a valorar todo lo que había hecho por mí. Pero aunque todo esto parecía normal en ese entonces, la verdad es que con el paso de los años, comencé a cuestionar muchas cosas. A veces me preguntaba si el cariño y el esfuerzo de mi hermano eran sinceros, o si solo era una fachada, un comportamiento que adoptó por obligación, porque no había otra opción. Un adolescente como él, con todo lo que tenía por delante, no debía estar atado a las responsabilidades de cuidar a un niño pequeño. ¿No se sentiría frustrado por estar en esa situación, por no poder disfrutar de su adolescencia como sus amigos? Esas preguntas me rondaban la mente, aunque nunca se las expresé. Lo cierto es que nunca me dio motivos para pensar que no lo hacía de corazón. Siempre trató de hacer todo lo posible por hacerme sentir querido y cuidado, y aunque nunca me lo dijo directamente, siempre supe que lo hacía por amor. Por esa responsabilidad que sentía hacia mí, quería simplemente actuar mientras aún sentía la determinación de hacerlo. Pero lamentablemente, ese fue el mayor error de mi vida. En lugar de exponerme gradualmente al mundo exterior, para acostumbrarme a él, decidí enfrentar mi miedo a la muerte de una vez, sin ningún tipo de anestesia. Y la única forma de hacerlo, en mi mente en ese momento, era presenciarla de forma directa. Fue así como decidí sumergirme en la oscuridad, iniciando sesión en la Deep Web con la ayuda de un navegador Tor y más de una docena de medidas de seguridad. Puede que sea un ermitaño, pero también tengo formación como técnico informático, y con la experiencia que tenía, sabía cómo protegerme de los riesgos. Si realmente iba a adentrarme en las profundidades de la web, no iba a ser ingenuo ni tomar riesgos innecesarios. A pesar de todo, mi ansiedad era tan abrumadora que mi cuerpo se inundó de cortisol solo de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Pero aún así, me mantuve firme. Así que comencé a navegar por los sitios más oscuros, aquellos donde se compartían imágenes sangrientas, lugares donde te mostraban los efectos de accidentes o desastres naturales. Allí, vi a un soldado que había sido destrozado por una explosión, con sus restos esparcidos por el suelo a su alrededor. También encontré la fotografía de un accidente automovilístico, en el que el conductor había quedado aplastado en su asiento, con sus entrañas escurriéndose fuera de su abdomen. Y vi a una persona que había sido alcanzada por un rayo. Su piel había tomado un tono azul negruzco, con venas hinchadas y oscuras debajo de ella. Algunas de las personas en las fotos eran tan irreconocibles que ni siquiera podía distinguir si aún estaban vivas. Exponerme a todo eso fue absolutamente insoportable para mí. Mi nivel de estrés estaba completamente fuera de control, mucho más allá de lo que mi cuerpo podía soportar. Hubo momentos en los que quise cerrar el navegador, salir de esa página y olvidar todo lo que estaba viendo.
Pero incluso mientras las lágrimas llenaban mis ojos, junto con recuerdos que llevaba años intentando borrar, seguí clicando en los enlaces y mirando las imágenes horribles que se desplegaban ante mí, sin apartar la vista de ellas. Estaba decidido a enfrentar mis miedos de una vez por todas, porque era eso lo que me había prometido. Ser fuerte, enfrentar lo que tanto me aterraba, sin importar lo que eso me costara, con venas hinchadas y oscuras que se marcaban debajo de su piel chamuscada. Algunas de las personas en las fotografías estaban tan desfiguradas que no podía decir con certeza si aún estaban vivas o no. Ver todo eso fue una experiencia desgarradora. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, sentí como si mi corazón estuviera a punto de estallar, y mi mente se viera invadida por una mezcla de horror y repulsión. Estaba sobrepasado, más allá de cualquier nivel de estrés que pensaba que podía soportar. Pero a pesar de todo eso no podía detenerme. Hubo momentos en los que quise cerrar el navegador, escapar de esa pesadilla virtual que había decidido enfrentar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, las cuales luchaba por contener, y mi mente se vio invadida por recuerdos, aquellos recuerdos oscuros que había intentado enterrar y olvidar durante años. Cada imagen que veía parecía desenterrar fragmentos de mi pasado, cosas que preferiría no recordar. Sin embargo, a pesar de la angustia que me atravesaba, seguí haciendo clic, explorando cada enlace, observando cada foto desgarradora que aparecía. No podía apartar la vista. No sabía qué estaba buscando, o tal vez sí lo sabía, aunque no quería aceptarlo. Estaba buscando un tipo de liberación, una confrontación con algo más grande que yo, algo que me obligara a mirar de frente a mis peores miedos, a mi propia vulnerabilidad, mi mortalidad. Quería probar que no me afectaba, demostrar que podía soportar lo peor de lo que el ser humano era capaz. Pero lo que no entendí en ese momento es que no había ninguna liberación en lo que estaba haciendo. No había ningún tipo de control. Lo único que hacía era sumergirme más y más en un pozo sin fondo de desesperación y angustia. Cada nueva imagen me afectaba más que la anterior. Empecé a sentirme completamente atrapado, como si todo lo que había visto y sentido estuviera desbordando mi mente. El miedo que había intentado desafiar se transformó en un monstruo que comenzó a acecharme desde lo más profundo de mi conciencia. El dolor, la angustia, la desesperación de aquellos que había visto, los que se habían enfrentado a su propia muerte, parecía volver a mí, multiplicado por 1000. Intenté detenerme. Miré la pantalla por un segundo, preguntándome si realmente había alcanzado el límite, si había hecho lo que había ido a buscar. Pero no pude. Estaba atrapado, no solo en la pantalla frente a mí, sino también en una espiral de pensamientos oscuros que no lograba controlar. Sabía que había cruzado una línea que no podría volver a borrar. La ansiedad no me dejaba pensar claramente, pero en el fondo entendía que había tomado un camino irreversible. ¿Qué había ganado con todo esto? ¿Había conseguido lo que buscaba? La respuesta era clara: nada. Solo había conseguido enfrentarme a una oscuridad que me superaba, una que no podía deshacer. En ese momento me di cuenta de que lo que había hecho no solo no me había liberado, sino que me había arrastrado aún más hacia abajo. Mis miedos no se habían disipado, se habían multiplicado. El precio que pagué por intentar desafiar mi ansiedad fue mucho más alto de lo que imaginaba, y ahora con cada imagen que había visto, sentía como si estuviera un paso más cerca de perder mi humanidad. Cuando finalmente logré cerrar el navegador, no sentí alivio, solo vacío. Un vacío pesado y abrumador que se extendió por todo mi ser. No pude borrar lo que había visto, ni el peso de la angustia que ahora llevaba conmigo. Lo único que podía hacer era tratar de olvidarlo, pero sabía que no iba a ser tan fácil. Había tocado algo en lo más profundo de mi ser, algo que aunque intentara ignorar, siempre estaría allí, acechando en las sombras de mi mente. Lo que no entendí en ese momento es que no había ninguna liberación en lo que estaba haciendo, solo una sensación de vacío que se iba apoderando de mí, un abismo oscuro que crecía con cada clic. Cuanto más veía, más sentía que me estaba perdiendo, que me estaba dejando arrastrar por algo que no podía controlar. Estaba buscando algo para sanar, algo que me hiciera sentir más fuerte, pero lo único que encontraba era un reflejo de la fragilidad humana, algo mucho más aterrador de lo que había anticipado. A medida que avanzaba en esa espiral,
Las imágenes que veía comenzaron a volverse cada vez más perturbadoras, y de repente, todo comenzó a darme vueltas. No podía dejar de ver esos rostros, esas escenas sangrientas que parecían seguirme a todas partes, incluso cuando cerraba los ojos. Un silencio ensordecedor se apoderó de mi mente, y comencé a sentir una presión en el pecho, como si el peso del sufrimiento ajeno estuviera aplastándome. Al final, decidí detenerme. No fue una decisión consciente, sino una necesidad incontrolable de escapar. Cerré el navegador con una rapidez nerviosa, como si al hacerlo pudiera borrar todo lo que había presenciado. Pero sabía que no podía, que esas imágenes estaban grabadas en mi mente. El daño ya estaba hecho. No solo había enfrentado la muerte, había estado cara a cara con la brutalidad humana, con la fragilidad de nuestra existencia. Y en vez de sentirme más fuerte, sentí que me había desgarrado por dentro. Pasaron días antes de que pudiera calmarme un poco, pero lo que vi nunca desapareció por completo. Esos recuerdos continuaron acechándome, trayendo consigo una sensación de inquietud y desconfianza que no sabía cómo manejar. Había buscado en la web profunda algo que me permitiera enfrentar la vida, pero lo único que encontré fue la cruda realidad de lo que somos capaces de hacer, de lo que puede suceder en cualquier momento. El miedo que había intentado desafiar no desapareció, sino que creció, y me di cuenta de que había tomado la decisión equivocada. No había enfrentado mis miedos, los había alimentado, los había hecho más grandes de lo que jamás imaginé. Fue entonces cuando entendí que, aunque la vida está llena de incertidumbres, hay formas de lidiar con ellas que no requieren sumergirse en la oscuridad de la humanidad. A veces, lo único que necesitamos es aceptar la fragilidad de nuestra existencia, sin tratar de desafiarla de formas tan extremas. Así que me alejé de todo eso. Dejé atrás la Deep Web, el navegador Tor y todas esas imágenes horribles que me habían perseguido. Traté de volver a mi vida aunque ya nada parecía igual, pero sabía que de alguna manera esa experiencia me había cambiado, aunque no de la forma en que esperaba. Ahora, vivo con una nueva perspectiva, más consciente de la fragilidad de la vida, y de que no siempre es necesario enfrentarse al miedo para encontrar la paz. Algunas cosas simplemente deben permanecer en la oscuridad, y otras, aprender a vivir con ellas. No soy realmente Lucas Ford. Ese no es mi nombre verdadero. Verás, sacar a la luz los trapos sucios de las personas no te convierte precisamente en alguien popular en las fiestas, ni te hace sentir seguro en las calles. Por eso uso el nombre Lucas Ford. Solía trabajar para una red de medios bastante grande. Tenía el cargo, el escritorio, todo el paquete completo. Pero el inconveniente de las grandes cadenas es que dependen de patrocinadores e inversores. Y a veces esos inversores tienen algunos esqueletos en su armario. Como ejemplo, un concejal local. Recibí información que decía que aceptaba sobornos a cambio de contratos municipales. Hacía tratos inmobiliarios por fuera, en fin, lo que te imagines. Pasé semanas recopilando pruebas, recibos, correos electrónicos, todo lo necesario. Incluso tenía un video donde aceptaba un maletín que, estoy seguro, no estaba lleno de tarjetas de cumpleaños. Estábamos listos para exponerlo. Teníamos el segmento grabado y todo. Luego, de repente, la historia fue eliminada en el último minuto. Preocupaciones legales, dijeron. Puras mentiras. Y no me hagas hablar de la empresa tecnológica. Era una compañía tan grande que incluso tu abuela la conoce. Descubrí que habían tenido una brecha de seguridad tan enorme que hacía que el Gran Cañón pareciera una grieta en la acera. Datos de usuarios, información de tarjetas de crédito, todo estaba a la venta en la Deep Web. Este era el tipo de historia que podría haber sacudido las cosas, ya sabes. Hacer que la gente realmente piense dos veces antes de compartir sus secretos en línea. Tenía correos electrónicos, documentos, suficiente evidencia para un caso irrefutable. Pero tan pronto como estábamos listos para sacarlo al aire, la historia fue borrada de la programación. Demasiado polémica, dijeron los ejecutivos del canal. Y luego hubo otra vez cuando recibí una pista sólida. Un empleado de una planta de manufactura local se acercó a mí, diciendo que estaban vertiendo todo tipo de productos químicos tóxicos en el río. Químicos que no querrías cerca de tu agua potable. Estaba dispuesto a contarlo todo. Incluso quería mostrarme el lugar donde lo hacían. Tenía una entrevista en vivo programada para el noticiero nocturno. Pero lo siguiente que supe fue que mi jefe me dijo que haríamos un segmento sobre el refugio de animales local en su lugar,
Y mi informante anónimo de repente me dijo que no haría la entrevista, que nunca me había contado nada. Así, la historia murió. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que tenía que trabajar como independiente. Mi interés siempre ha sido el cibercrimen, y eso fue lo que me llevó a la Deep Web. No es tan oscura como la gente piensa, pero tampoco es un lugar para principiantes. Estaba revisando los sitios de costumbre que uso para buscar pistas. Ya sabes, foros donde la gente intercambia información secreta, mercados que venden desde documentos falsos hasta arte robado. Son los lugares donde la gente muestra su verdadera naturaleza. En uno de esos foros encontré un enlace a un sitio llamado hauntedbazaar.com. Prometía darte exactamente lo que necesitabas por un precio razonable. Decidí echarle un vistazo, a ver si encontraba algo útil. El sitio web parecía salido de los años 90. Era un código HTML simple, sin gráficos elegantes ni menús interactivos, solo imágenes con enlaces en texto sobre un fondo blanco. Pero las listas de productos no eran como nada que hubiera visto antes. La primera imagen que me llamó la atención fue la de un sillón, pero llamarlo solo un sillón se quedaba corto. Esta cosa era enorme, como si estuviera hecha para algo mucho más grande que un humano, y no estaba en buen estado. El asiento estaba quemado, como si un incendio lo hubiera alcanzado, pero no terminado el trabajo. Había una cadena oxidada enrollada alrededor de las patas. Podía ver desgarros en los reposabrazos, tan grandes que el relleno se asomaba, y había plumas esparcidas por todo el sillón, grandes, como si vinieran de algo más grande que cualquier ave que yo conociera. Mientras miraba las fotos, me di cuenta de que el sillón no estaba en una sala de estar, sino en medio del bosque. Una de las fotos mostraba una vista lejana del sillón, y los árboles alrededor estaban quemados, sus troncos negros y retorcidos, como si acabara de pasar un incendio forestal. La descripción bajo la foto decía simplemente: pertenecía a un ángel, ya no está, eso era todo. No había más explicaciones. Seguí bajando la página curioso por ver qué más había en este sitio tan extraño. La siguiente imagen mostraba frascos, un montón de ellos. Algunos eran viejos frascos de mayonesa con las etiquetas aún pegadas, otros más elegantes con grabados en los lados. Creo que hasta vi un frasco de galletas en una de las fotos, pero cada uno de ellos tenía una capa delgada de líquido negro en su interior. Era espeso y brillante, casi como alquitrán. La descripción bajo los frascos decía: almas de caníbales, solo para uso personal. No tengo idea de lo que significaba, pero sabía que en la Deep Web había gente realmente extraña. Seguí deslizando. Lo siguiente fue un vestido de novia, un vestido aparentemente común, con mangas abultadas. Estaba en un maniquí sosteniendo flores. Sin embargo, las fotos mostraban algo mucho más inquietante. Pero detrás del niño había una figura enorme con una máscara de cerdo. Solo estaba ahí de pie, observándolo jugar. El niño no parecía darse cuenta de su presencia, pero los ojos de la máscara estaban fijos en él. La siguiente foto era aún más extraña. Otro espejo, pero con un marco dorado y elegante. El reflejo mostraba a una mujer arrodillada, permitiendo que un perro grande le lamiera la cara. Eso no sería raro en lo absoluto, excepto porque su cara estaba cubierta de sangre. No sabía si era su sangre o no, pero ella sonreía como si fuera lo más normal del mundo. Luego había otro espejo que me hizo preguntarme quién estaba tomando estas fotos. Mostraba a un hombre atrapado bajo un refrigerador caído, con su brazo extendido como si intentara alcanzar a alguien justo fuera del encuadre. La última foto mostraba un espejo de cuerpo entero, como esos que encontrarías colgados en la puerta de un armario. Dos niñas pequeñas, probablemente gemelas, estaban paradas frente a él. Su cabello era anormalmente largo, lo suficiente como para extenderse profundamente por el pasillo detrás de ellas. Ambas llevaban máscaras de cerdo, similares a la figura de la primera foto. El siguiente listado era para una casa en alquiler en un lugar llamado Consumption, Carolina del Sur. Nunca había escuchado hablar de ese lugar, pero lo que llamó mi atención fueron las fotos de la casa. Todas estaban mal de alguna manera. Las ventanas parecían derretirse, la puerta principal estaba al revés. De hecho, parecía estar unida al techo en lugar del suelo. Las paredes eran un desastre, algunas de ladrillo, otras de madera, y ninguna del mismo color. Lo más extraño eran los pasillos. En una foto parecían extenderse para siempre, como si fueran túneles interminables hacia algún lugar desconocido.
pero en otra foto del mismo pasillo, parecía corto, como si pudieras llegar al final en un par de pasos. En el medio de ese pasillo había una silla tirada de lado. Mi cerebro no lograba procesarlo, pero aquí está lo más inquietante. Cuando apartaba la vista de la pantalla, no podía recordar ningún detalle específico sobre la casa. Era como tratar de recordar un sueño justo después de despertarse. Apartaba la vista sintiéndome mal, y luego volvía a mirar, solo para darme cuenta de lo extraña que era la casa. La única cosa en la descripción del listado era McDonald's cerca. Eso era todo. No había ninguna mención de la casa ni del pueblo, solo que había un McDonald's cerca. Como si eso compensara vivir en un lugar sacado directamente de una pesadilla. Empecé a sentirme realmente incómodo. No sé si todo esto era solo un engaño elaborado, el trabajo de algún adolescente aburrido, no lo sé. Pero fuera lo que fuera, ya había tenido suficiente. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando vi un listado que me dejó paralizado. La cámara de Lucas. Eso realmente me hizo parpadear. Nunca esperé ver mi nombre en un sitio como este. El listado era simple, mucho más normal que cualquier otra cosa que hubiera visto hasta ese momento. Era solo una imagen granulada de una cámara Polaroid. La descripción decía que podía revelar cosas dejadas para pudrirse. No sabía qué demonios significaba eso, pero siempre he sido una persona curiosa. Principalmente quería saber por qué tenía mi nombre en ella, así que hice clic en el enlace, esperando una página de pago estándar. Pero en su lugar, apareció una pantalla negra con una sola caja de texto parpadeando en el centro. Dime un secreto que nunca hayas compartido con nadie, decía. No pedía PayPal ni tarjeta de crédito, solo un secreto. Eso me hizo detenerme a pensar. Verás, había una cosa, algo que había enterrado profundamente. El pueblo donde crecí era el tipo de lugar donde a la gente le gustaba que las cosas se mantuvieran en silencio. Nadie quería hacer un escándalo. Si tenías un problema con alguien, solo debías perdonar y olvidar. Y fue por eso que cuando los chicos mayores empezaron a acosarme, nadie quería escucharlo. Los maestros lo ignoraban, los otros niños miraban hacia otro lado, y mi padre solo me decía que me hiciera más fuerte. Tenía un lugar secreto donde me escapaba durante el almuerzo, un sitio apartado cerca de la carretera. Ese día estaba allí, con un sándwich en la mano y algunos cómics nuevos para leer. Era un lugar tranquilo y sombreado con una vista clara de la carretera. Y ahí fue cuando lo vi suceder. Un coche pasó a toda velocidad como si lo estuvieran persiguiendo. Debía ser de fuera del pueblo, pero no se detuvo cuando atropelló al señor Henderson. Un momento estaba cruzando la calle, y al siguiente, volaba por el aire como un muñeco de trapo. Solo duró un segundo, pero lo recuerdo con detalles exasperantes. El crujido del metal, las compras esparcidas por la calle, y el sonido que hizo el señor Henderson cuando fue golpeado. Desde mi escondite podía verlo. Incluso desde lejos podía notar que estaba respirando. Respiraciones cortas y superficiales que parecían requerir toda su fuerza. Mi mente me gritaba que hiciera algo, que corriera hacia él, gritara por ayuda, o al menos le tomara la mano. Pero mis pies no se movieron, y aquí está mi secreto. No me moví porque tenía miedo. Estaba más aterrorizado de que me atraparan haciendo novillos que de ayudar al señor Henderson. Así que esperé. Me quedé escondido hasta que escuché a alguien más encontrarlo. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Ese día me cambió. La culpa de saber que pude haber hecho algo me perseguía. Supongo que por eso decidí convertirme en reportero. No podía ser la clase de persona que se escondía de la verdad nunca más. Escribirlo se sintió como arrancar una curita. Esperaba sentir arrepentimiento, pero en su lugar, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero en el momento en que escribí la última palabra, la pantalla de mi computadora parpadeó y se apagó. Ni siquiera pude hacer clic en el botón de enviar. Se apagó así, de repente. Intenté reiniciarla. Presioné el botón de encendido más veces de las que podía contar, pero estaba muerta como un ladrillo. Genial, murmuré. Todo era como si algo hubiera freído mi sistema. Durante algunas semanas la vida continuó como de costumbre. Todo el incidente se desvaneció de mi mente, hasta que un día llegó un paquete sin remitente, solo con mi nombre garabateado en el frente. Dentro estaba la cámara de Lucas, así la llamaba el listado. Incluso consideré si Amazon podría estar detrás de todo esto, pero no.
La pista se enfrió, sin rastro de algún proyecto secreto o un sitio experimental por encontrar. Y con cada callejón sin salida, me convencí más de que, tal vez, esta cámara estaba destinada solo para mí. Quizá el destino me eligió para esto, se me dio un propósito. Descubrir las cosas que la gente mantenía ocultas. Me eligió a mí. Sabía lo que tenía que hacer. Esto no era simplemente para descubrir chismes del vecindario. Así que ahí estaba, recorriendo la ciudad con esta extraña cámara. La ciudad es una bestia completamente distinta por la noche, déjame decirte. Las calles que solo parecían sucias durante el día, se vuelven absolutamente aterradoras cuando oscurece. Las luces de neón hacían que todo se viera siniestro. Decidí tomar una foto de uno de esos empresarios de alto nivel, ya sabes, de los que tienen su nombre en restaurantes y bancos por toda la ciudad. Y cuando la foto salió, fue como nada que hubiera visto antes. El tipo estaba allí, eso seguro, pero alrededor de él, había cuerpos esparcidos por todos lados. Estaban torcidos de formas que me revolvieron el estómago. Pero lo peor estaba detrás del empresario. Una cosa oscura con una cara de un rojo brillante enfermizo, como brasas al rojo vivo en una habitación oscura. Tenía garras que parecían lo suficientemente afiladas para cortar cualquier cosa. Estaba justo detrás de él, casi como si le estuviera susurrando al oído. Cuando vi eso, todo encajó. Este tipo estaba metido en cosas realmente malas. Y aunque sentía miedo, también una emoción innegable. Esta foto era una prueba real de lo que este hombre estaba haciendo. Tenía que compartirla, tenía que mostrarle al mundo. Esto era grande, más grande que cualquier otra cosa que había descubierto antes. Peligroso, sí, pero sentía que estaba destinado para esto. Seguí adelante desenterrando más suciedad sobre los ricos y poderosos, tratos en callejones, sobornos, aventuras. Todo lo que sabes que está pasando, pero no puedes probar. Solo que mis fotos mostraban a esos monstruos distorsionados en el fondo. Criaturas horribles que revelaban lo que estas personas eran realmente. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. Estas fotos eran inútiles como evidencia. Mostraban que algo andaba mal, pero no de una manera que alguien pudiera creer. Necesitaba pruebas concretas, imágenes reales y claras de lo que estaba sucediendo. Pero deshacerme de la cámara no iba a suceder. Me estaba mostrando demasiado. Incluso si todo estaba distorsionado, tenía que encontrar una manera de usar lo que estaba viendo, convertirlo en algo que realmente sirviera como evidencia irrefutable. Está bien, entonces esto es lo que comencé a hacer. Cada noche tomaba mi cámara y salía a las calles. Era como si estuviera en piloto automático, ¿sabes? Conducía por ahí, encontraba a algún político o celebridad y les tomaba una foto. Luego regresaba a casa y veía qué estaban ocultando. Cada noche era como una misión para mí. Una vez atrapé a un médico local, el jefe del hospital más grande de la ciudad. Lo capté afuera, en el estacionamiento, fumando. Parecía todo respetable con su bata blanca, pero la foto contaba una historia diferente. Estaba rodeado de montañas de pastillas mientras contaba dinero. A su alrededor había personas desesperadas, extendiendo las manos, pidiendo más. Pero lo que estaba detrás de él era lo que impactaba. Una criatura con los ojos tan inyectados de sangre que casi eran completamente rojos, y una espuma espesa goteando de su boca. Entonces me di cuenta. Este médico había estado desviando drogas del hospital, ganando buen dinero vendiéndolas en las calles. Luego estaba esa socialité, la hija de un funcionario importante del ayuntamiento. La fotografié en su auto elegante, pero la foto mostraba el rastro de destrucción que había dejado atrás. Coches destrozados, ventanas rotas, botellas esparcidas. En el asiento trasero de su coche, se veía una figura demoníaca. Una mujer con lágrimas negras corriendo por su rostro. Me pregunté cuánto había pagado su padre para que sus cargos por conducir ebria desaparecieran. El gran jefe de una empresa de construcción apareció en otra foto, sentado en un trono hecho de dinero. Pero el fondo era un desastre. Edificios derrumbados, casas con techos caídos, calles llenas de baches. Entonces comprendí por qué se había derrumbado ese edificio de apartamentos en el centro. Este tipo estaba usando materiales baratos para obtener mayores ganancias. Con cada foto, veía lo podrida que estaba esta ciudad. Todos en la cima tenían algo que esconder, y yo era quien los expondría. Decidí que la Deep Web sería el mejor lugar para publicar estas fotos, al menos por ahora.
Por un lado, se sentía más seguro, menos probable que alguien rastreara las publicaciones hasta mí. Subía las fotos con un pequeño adelanto, algo como el ayuntamiento expuesto o lo que no quieren que sepas. Luego publicaba los nombres y pedía pistas. Este se convirtió en mi ritual nocturno. Era emocionante de alguna manera. Salir a escondidas, capturar esos momentos, traer justicia de la única manera que sé. Pronto mis publicaciones empezaron a llamar la atención. La gente en los foros se volvía loca tratando de adivinar lo que significaban las fotos. Algunos intentaban desacreditarlas como falsas, mientras otros creaban teorías salvajes sobre experimentos secretos del gobierno o tecnología alienígena. Pero aquí está la verdad. No lo hacía por la fama o la emoción en línea. Con cada foto esperaba que alguien me diera información concreta, algo que pudiera usar para realmente derribar a estos tiburones. Necesitaba pruebas sólidas. Entonces cada noche salía. Era agotador, sí, pero finalmente sentía que estaba haciendo algo significativo. Pero cuanto más publicaba, más advertencias recibía. Mensajes anónimos de vez en cuando. Gente respondiendo a una foto con advertencias como «Estás jugando con fuego» o «Deja esto antes de que sea demasiado tarde». Traté de ignorarlas, pero luego apareció. Un hombre con una pistola apuntándola hacia mí. Era como si realmente pudiera verme. Estaba tranquilo y profesional al respecto. Detrás de él, era como una escena sacada de una pesadilla. Cuerpos esparcidos por todos lados, apoyados contra las paredes o tirados en el suelo, con expresiones de puro terror en sus rostros. Este tipo no solo estaba metido en cosas malas. Él era las cosas malas, era un asesino a sueldo y estaba atrás de mí. Y